Entonces, para empezar la grabación, les mencionaba que las partes del tomógrafo, el gantry, ahora lo vamos a desglosar más adelante. Tenemos una camilla movible y tenemos la sala de exploración, en donde tenemos también la estación de trabajo, donde podemos monitorear la administración de contraste, los protocolos. Entonces, recordando un poco acerca de qué fue lo que vino a traer la tomografía. eh, Antes, con la radiografía simplemente veíamos imágenes en 2D, ¿sí? Entonces, la tomografía vino a traer, a poder visualizar la anatomía en los diferentes planos anatómicos. Tenemos, recordando un poco en la anatomía, el plano sagital, que divide el cuerpo en derecho e izquierdo, el plano frontal o coronal, que lo divide en anterior y posterior, y tenemos el plano axial, que es como la tomografía adquiere la imagen, que es que divide anatómicamente el cuerpo en superior o cefal hacia la cabeza, inferior o podal hacia los pies. Entonces la tomografía nos va a dar una imagen axial del cuerpo. Es como a veces yo le explico a los chicos que están empezando que es como tener un molde de pan y el equipo va a hacer esas rebanadas de pan en nuestro cuerpo y va a hacer una representación axial. Entonces la tomografía vino a hacer esa innovación dentro del campo de la imagen, porque ya no veíamos las imágenes en un solo plano, sino que gracias a la tomografía podemos hacer reformataciones y vemos las imágenes en diferentes planos, tanto coronales, axiales, sagitales, podemos hacer volúmenes de las diferentes estructuras. Entonces, ¿qué hay dentro del gantry? Dentro del gantry, como le dije, el gantry es el lugar más importante, el que aloja los principales elementos de la adquisición de la imagen, ¿sí? Cuando abrimos esa carcasa, podemos ver dentro el tubo de rayos X, vemos los colimadores, los detectores, encontramos el sistema de enfriamiento y encontramos los sistemas de adquisición de datos. Entonces, al igual que los equipos de radiología convencional, contamos con un tubo de rayos X, que tiene iguales características al tubo de rayos X convencional, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de los equipos convencionales a la tomografía? Que este tubo logra emitir radiación por tiempos más prolongados. Nosotros cuando estamos en la radiología convencional hacemos la exposición y solo se emite radiación durante esa exposición rápida, milisegundos, pero acá en tomografía computada este tubo debe ser capaz de emitir radiación hasta por 20 segundos, 30 segundos, dependiendo del área anatómica que estamos evaluando. Puede ser que dure hasta 30 segundos cuando estamos evaluando de tórax hasta abdomen, o demore un poco más esa radiación si tenemos que explorar hasta los miembros inferiores o de repente los pacientes de trauma que tenemos que hacer exploraciones de cuerpo completo a veces. Entonces, una de las características que tienen los equipos de tomografía es el mantener la temperatura controlada, porque no solo el tubo, al igual que los equipos convencionales que generan mucho calor, sino también él al girar continuamente con los detectores, ese rozamiento y giro produce calor. Una de las características que encontramos en los equipos es también las altas velocidades con que gira el tubo y el detector. En los equipos modernos podemos ver rotaciones del tubo de hasta 0.3 segundos por rotación. Es decir, que encontramos una fuerza centrífuga muy alta dentro de nuestro tomógrafo que pueden sobrepasar la gravedad de la Tierra hasta un 33%.
Entonces, dentro del gantry también encontramos colimadores, ¿sí? Tenemos colimadores prepacientes y colimadores postpacientes. ¿Alguien tiene el micrófono abierto para ver si lo silencia? Que ya ahorita no puedo ver, estoy viendo solamente el PPT. Entonces mencionaba que tenemos dos tipos de colimadores, antes del paciente y después del paciente, que lo llamamos prepaciente y postpaciente. La característica del colimador prepaciente es que nos ayuda a ajustar o nos permite definir el grosor mínimo de corte. Y el colimador postpaciente, su función principal es la disminución de la radiación dispersa. Después de los colimadores encontramos otro dispositivo que son los detectores, que son una parte muy importante dentro de nuestros tomógrafos. Estos detectores, ¿qué hacen? Ellos absorben, en la actualidad usamos detectores sólidos, antes usaban detectores de gas, pero los detectores sólidos vinieron a fortalecer el tema de la absorción de la radiación. Casi absorben un 100% la radiación. ¿Y cuál es el sistema? Ellos agarran la radiación y lo convierten en luz visible. Y esa luz se capta y se transforma en una señal eléctrica para poder ver la imagen en el monitor. Entonces, este es el esquema de lo que ocurre en el equipo. Como les mencionaba, el tubo y el detector giran continuamente y gracias a la camilla, que es móvil, el paciente se desplaza dentro del gantry. Ese movimiento de camilla va a variar dependiendo del protocolo, dependiendo del paciente, en donde también, eso lo vamos a ver en otras clases, hablamos del pitch, que no es más que el movimiento de la camilla a través del giro y la rapidez del tubo con los detectores. Entonces, es variable. Entonces, él atraviesa el haz de radiación, como lo vemos en este esquema, y esa radiación se filtra a través de los colimadores y llega a los detectores y se transforma en una imagen. Como sabemos, anatómicamente, las diferentes estructuras pueden absorber la radiación de diferentes maneras, dependiendo si es hueso, dependiendo si son una estructura blanda, si es aire, y el mismo principio que se aplica en la radiografía de las diferentes densidades la vamos a ver acá en tomografía. Pero a diferencia que acá se miden con otros parámetros. Entonces, cuando llega esa imagen al monitor, hablando de la formación de la imagen, aparece en forma de una matriz, ¿sí? La matriz no es más, como eso sí lo escribí acá, no lo tienen que anotar, es el conjunto de filas y columnas que se cuadriculan el segmento del paciente que estamos explorando. Cada punto en la imagen se denomina píxel, pero como estamos evaluando un paciente que es un paciente que es tridimensional, entonces nuestros equipos de tomografía tienen para medir el volumen el voxel. Entonces el voxel viene a ser el volumen parcial del paciente. Cada punto o píxel en la imagen va a definir las estructuras que están atenuando. Entonces, para representar esa imagen dentro de la pantalla, usamos los coeficientes de atenuación. Y los coeficientes de atenuación se denominan unidades Hounsfield, en honor al inventor que es el señor Hounsfield. Entonces, las unidades Hounsfield van a representar las diferentes atenuaciones por las que pasa el tubo, la radiación a través del paciente.
Las unidades Homefield también las podemos llamar números de TC. Entonces, va a variar. Tenemos una escala en donde podemos determinar la terminología que usamos en tomografía computada. En tomografía computada hablamos de hipodenso, hablamos de estructuras hiperdensas y hablamos de estructuras isodensas. Pero eso va a definirse de acuerdo a las unidades Homefield. Por ejemplo, vemos esta escala de grises, ¿sí? Y vemos las unidades Homefield. Se desglosan de -1000, que se define aire, y +1000, que se define hueso. Y tenemos una gran amplitud de grises dentro de esas unidades. Por ejemplo, si estamos en el área del tórax, el equipo, cuando pasa a través del pulmón, no se atenúa tanto. Es decir, que dentro de la pantalla o de la matriz, esos puntos o esos píxeles van a estar todos de color negro. Pero cuando atravesamos las estructuras óseas, todos esos píxeles que atenúan más la radiación van a estar en la escala en el área de los blancos. Pero ¿qué pasa en todo ese rango de -1000 a +1000 de unidades Homefield? Son más de 2000 tonos de grises que no logramos visualizar por la característica que tenemos nosotros, que como ser humano nada más podemos visualizar si acaso de 30 a 40 tonos de grises. Entonces, para poder visualizar estas escalas o estas amplias escalas, utilizamos lo que llamamos las ventanas. Entonces, ahorita vamos a ver que las ventanas sí es un factor modificable por el tecnólogo. Es un factor que nosotros sí podemos valorar, disculpen. Entonces, dependiendo del área que estamos evaluando y las unidades Homefield, un momentito que me están chateando acá, a ver. Se está cortando la transmisión. Ok. Sí, bueno, de todas maneras todo esto queda grabado y lo vamos a reenviar, así que no se preocupen si de repente no me escucharon de forma continua. Entonces aquí les hablaba de las unidades Homefield dependiendo a las estructuras que estamos evaluando o por la cual atraviesa el haz de radiación. Tenemos diferentes unidades Homefield para las estructuras, ya sea líquidas, músculos. Si vamos a los medios de contraste, también tiene una unidad de Homefield. Entonces, le hablaba de los niveles de ventana. Como tenemos una amplia gama de tonos de grises, por ejemplo, si estamos en X región anatómica, vamos a decir que varía entre -125 unidades Homefield a +225 unidades Homefield, que por ejemplo podría ser en el área del abdomen. Entonces el equipo va a censar dentro de esas unidades Homefield el -125 negro y el +225 blanco. Y de allí entonces salen los tonos de grises dependiendo el área o región anatómica que nosotros vamos a valorar o queremos visualizar. Entonces es importante que nosotros como tecnólogos podamos saber cuáles son los niveles y ancho de ventana para cada región anatómica. Y allí es donde vamos a empezar a investigar para la próxima semana. Es importante porque si visualizan la imagen que tengo acá en la pantalla, tenemos un mismo corte anatómico. Tenemos un corte axial del tórax. Si vemos aquí, observamos los vasos sanguíneos, el mediastino. Acá también están, pero no se logran visualizar como en la imagen a la derecha. Acá tenemos el pulmón porque es el mismo corte en la misma región, pero
en esta sí se visualiza el área pulmonar. Entonces esa es la importancia de que nosotros como tecnólogos aprendamos a usar las ventanas, porque puede ser que estemos irradiando al paciente y queremos ver el mediastino, pero tenemos las ventanas para ver el área del pulmón o el área de tórax de alta resolución. O por ejemplo, puede ser que en esta misma imagen axial, quédate ahí. en esta imagen axial, no queríamos ni visualizar ni mediastino ni pulmón, sino que queríamos resaltar las estructuras óseas. Entonces tenemos que usar unidades Hounsfield que se acerquen al hueso, que serían arriba de 1000. Entonces, eso es importante cuando estamos haciendo los protocolos. Si de repente tenemos un paciente que tiene una lesión, por ejemplo, en el tórax, y queremos verificar el trauma, entonces tenemos que representar al radiólogo todas las ventanas. Queremos ver mediastino, tenemos que poner las ventanas de mediastino. Queremos ver pulmón, tenemos que poner las ventanas de tórax de alta resolución. Y si queremos ver si ese paciente tiene fractura, tenemos que poner las ventanas óseas. Entonces, es importante y es uno de los beneficios o las bondades que tiene la tomografía computada. Que en un solo barrido, en una sola exposición a la radiación del paciente, podemos ver diferentes estructuras anatómicas y le damos al médico radiólogo información relevante para el diagnóstico de ese paciente. Entonces, de allí, a esta pequeña intervención que les quería dar hoy, de qué es lo que pasa dentro del equipo, de cómo es que se adquiere tanta cantidad de datos y cómo estos equipos informáticos transforman esa radiación en luz y esa luz en una imagen que podemos ver y podemos visualizar para que los radiólogos den el diagnóstico, qué es lo que pasa dentro del equipo. Y importante que nosotros como tecnólogos podamos manejar estos parámetros que son modificables cuando